Capítulo 291. Han encontrado el lugar perfecto para establecer una frontera. Apenas tendremos que defenderla, y nuestros soldados podrán luchar en otros lugares. Está tan llena de agua que ninguna de las plagas que suelen combatirnos vive allí. En cambio, los exploradores informan sobre criaturas que solo viven en el agua o cerca de ella, y esta agua se extiende tan lejos que solo las criaturas voladoras podrían cruzarla. Será demasiada agua, incluso para bestias gigantes. Bloodero se giró hacia el mapa de pared cuidadosamente copiado cuando la cámara del consejo fue trasladada a esta habitación y lo señaló. Es tan grande que no cabría en este mapa si quisiera dibujarlo. Necesitamos un mapa más grande, padre. Y una palabra para llamarlo. No es un lago ni un río. Parpadeé por un momento, tratando de imaginar la imagen que pintó Bloodero. No, es un río. Un río de verdad. Comprendí. Los ríos gigantes que vimos antes eran solo arroyos de lluvia poco profundos. Arroyos de bosque, como mucho. Pero este es un río de verdad, y apuesto a que se inunda mucho más que un arroyo de bosque. Bloodero, no podemos construir cerca. Mi asesor militar no parecía muy molesto por ello. Entonces lucharemos como siempre, padre. Asentí. Sí, pero los hombres que nos queden pueden usarse para mejorar el armamento de nuestros soldados. El resto de la reunión del consejo transcurrió en conversaciones más distendidas sobre asuntos menores, como la búsqueda de más polillas halcón y la asignación de nuestro presupuesto, que aún no se medía en dinero, porque las abejas no lo necesitaban. La expansión podría consumir una cantidad inagotable, y el resto se destinó a proyectos como el periódico. Pero todo fue por los puntos de desarrollo. Los 10.000 puntos que necesitaba para alcanzar el nivel de desarrollo 10 parecían una cantidad enorme, pero ya habíamos superado la mitad. La implementación completa del papel sin duda nos dará un impulso de unos cientos de puntos más. Mientras tanto, las chicas de Researchina estaban inventando principios de maquinaria simple y complicada para las manufacturas futuras. El imperio crecería. En una semana, se encontraron docenas de polillas halcón en el imperio. El hecho de que no las hubiéramos encontrado hasta ahora era prueba de su inofensividad. Los domadores de bestias hacían todo lo posible por entrenar a las polillas capturadas, pero eran estúpidos y perezosos. El único logro de los domadores hasta el momento era descubrir que las polillas halcón hipnotizaban no solo a las abejas, sino a cualquiera que oliera sus feromonas. No fue un esfuerzo consciente de nadie, fue instintivo. Ahora, por orden mía, un grupo de investigadores estaba considerando posibles usos de una jaula con una polilla halcón pigmea dentro. El papel se popularizó cada vez más en la colmena supremo, y se construyeron filas y filas de cubas de madera para pulpa de papel para la industria papelera. Sin embargo, la cantidad de personas que necesitaban transportar informes disminuía, ya que una sola persona podía transportar más. Los investigadores crearon un prototipo de cinta transportadora que funcionaba cuando una abeja giraba los pedales de una bicicleta acoplada. Conceptos similares podrían aplicarse a muchas otras líneas de producción, pero cada una tuvo que inventarse por separado. Comparada con esto, la guerra que se libraba entre los humanos parecía algo insignificante. Pero, dada su magnitud, era realmente muy importante. Los informes de mis agentes me dijeron que Farrini regresó exitosamente a su ejército, se declaró un profeta para que todos lo escucharan y continuó uniendo el Alto y el Bajo Grazamich. Sus promesas de una vida mejor y un buen trato a la gente común le valieron muchos voluntarios entre los campesinos locales para unirse al ejército, y conquistó con éxito y casi en paz toda la provincia. Después de todo, los líderes de la oposición de Farrini se encontraron misteriosamente muertos, ciegos o en algunos raros y afortunados casos de trabajo de los agentes cambiando de bando. Farrini insistió en que era obra de los dioses castigar a quienes se oponían a la voluntad divina. La rectitud de su bando quedó demostrada aún más por el conocimiento médico y la ayuda que difundía. Aún no era mucho, pero muchos plebeyos no tenían acceso a ayuda médica. Lo alababan incluso por las curas más sencillas. Sobre todo si funcionaban. Explicativo también envió un informe lleno de gratitud por su puesto y entusiasmo. Encontró libros humanos y comenzó a descifrar su lenguaje escrito. Los médicos a su lado le pidieron a Farrini que experimentara con algunas hierbas medicinales familiares para las abejas, pero muy pocas surtían el mismo efecto en los humanos.
En otra semana, Farini se estableció aún más en la región, y el gran rey finalmente reunió un ejército lo suficientemente saludable para luchar contra la rebelión. La mayoría de los señores provinciales del gran rey no le envían soldados, o casi ninguno, para ayudarlo. Aunque a Farini no le gustaban estos métodos, y a mí tampoco, sinceramente, Vladimir envió asesinos para intimidar a los señores más entusiastas. Algunos se enfermaron, otros recibieron amenazas a sus seres queridos, que Vladimir ejecutó sin piedad al primer informe de los agentes de que los señores estaban haciendo cosas que no debían haber hecho. La intimidación fue idea de Explanatory, por cierto. Ella y los agentes ya sabían que los humanos cuidaban mucho de su familia inmediata, pero la mayoría de las abejas no lo entendían realmente. Explicativo entendió el concepto lo suficiente como para sugerir usar rehenes, una idea que otras abejas encontraron absurda y estúpida, pero no más absurda y estúpida que los propios humanos. Conté el número de personas que morirían si los señores se alzaran contra Farini y lo aprobé. Farini contó las mismas cifras y también estuvo de acuerdo. Ahora Farini estaba a punto de enfrentarse al ejército del gran rey en una batalla. Era un espectáculo que me encantaría ver. Será una batalla de gigantes. No tenía ninguna duda de que Farini ganaría. No con el esfuerzo que las abejas de Vladimir dedicaron a matar a sus oponentes. No podía esperar a que Farini se convirtiera en rey y convirtiera el culto a las abejas en la religión oficial. Capítulo 292. La mañana anterior a la batalla planeada, Whisper era un agente estresado y cansado. A primera vista, la vida actual de Whisper era algo con lo que otros podrían soñar. Ser agente personal de la humana Farini era una posición privilegiada. Farini trataba a todos los soldados abejas como reyes, compartiendo con ellos la comida de su propia mesa, pero a menudo estaban fuera en misiones y se veían obligados a alimentarse de raciones. Whisper, sin embargo, podía disfrutar de la mejor comida humana cuando quisiera. Y habían inventado cosas increíbles, como el azúcar puro. Pero en realidad, la vida de Whisper era bastante estresante, ya que tenía que coordinar las acciones de Farini con las de miles de abejas que trabajaban en toda la región. Y ella ni siquiera era oficialmente una jefa, solo alguien que se comunicaba entre Vladimir y el verdadero agente jefe Mindvoice. Durante los últimos 2 días, Whisper estuvo intercambiando mensajes entre Mindvoice y Vladimir, debido a una desafortunada situación que ocurrió durante una misión para asesinar a uno de los generales del Gran Rey. Los B-marines de Vladimir fueron atacados en su camino por avispas de papel evolucionadas. Las avispas de papel normales no habrían sido un peligro para los B-marines, pero estas avispas de papel eran inmunes al veneno, 10 veces más resistentes de lo habitual y tenían garras capaces de atravesar una placa sólida de quitina. El nido de estas avispas de papel fue construido en una montaña de pilares justo cerca del campamento del ejército del Gran Rey, y las avispas de papel cazaban y atacaban a todas las abejas que intentaban acercarse al campamento. Era como si estas avispas hubieran evolucionado específicamente para interrumpir los planes de las abejas. Los sabuesos de Vladimir hicieron todo lo posible por ahuyentarlas, pero en algunos intentos solo encontraron una resistencia cada vez mayor por parte de las avispas. Esto requería un ejército completo para enfrentarse a ello, pero las abejas no podían pasar desapercibidas si acudían a las posiciones del ejército enemigo en tal número. Y su sigilo era demasiado valioso como para perderlo. Ahora el jefe Mindvoice le estaba diciendo a Whisper que su última línea de espionaje era sobre las acciones de los líderes enemigos restantes, porque las avispas de papel los obligaron a huir. Los agentes se quejan de que estas avispas parecen oler abejas a un día de vuelo, dijo Mindvoice. Farini tendrá que luchar sin saber qué planea el enemigo. Pero como solo queda un buen general en su ejército ahora mismo, por lo que sabemos, debería poder hacerlo. En cuanto a estas avispas, deberían ser destruidas para evitar la propagación de sus genes. Los humanos podrán hacerlo más tarde, después de que ganemos. Whisper le transmitió las palabras de Mindvoice a Farini, de una manera envuelta en religión, por supuesto, con la esperanza de escuchar algo como: no te preocupes, seguramente aplastaremos a nuestros enemigos incluso sin conocer sus planes. En cambio, Farini miró con cansancio sus planes de batalla y pensó: nuestros números son iguales a los suyos, pero siguen siendo el ejército de un gran rey. Aunque la moral de los soldados es baja, están entrenados y bien equipados, mientras que mi ejército está compuesto casi por completo por los agricultores y cazadores de ayer. Además, la posición del enemigo es ventajosa.
Whisper voló hasta la cabeza de Farini y observó el mapa distante en la mesa de abajo. Era una lámina de cuero tan grande y fino que, si los dibujos fueran del tamaño de una abeja, habrían abarcado todo el mundo con todo lujo de detalles. ¿Lo es? Preguntó ella. Sí. Aunque estamos apostados en la aldea y ellos en la llanura, los bosques de montaña que nos rodean bloquean a nuestro ejército en un cuello de botella. Si el enemigo ataca primero, no tendremos suficiente espacio para colocar nuestras formaciones de batalla correctamente, y nuestros flancos estarán expuestos a los ataques de cualquiera que decida esconderse en el bosque. ¿Y si atacas primero, Farini? Nos verán venir a una milla de distancia. Y su caballería podrá rodearnos en círculos. No son muchos, pero lo suficientes para atacar nuestra retaguardia mientras sus arcos nos lanzan flechas al frente. Farini tamborileó con las puntas de sus dedos sobre el mapa. Como estabas distraído por tu sagrada misión, estimado susurro, no escuchaste lo que Gresch dijo antes. Su experiencia táctica y estratégica es mucho mayor que la mía. Incluso ahora, solo repito sus palabras. Y sobre toda esta situación, dijo dos cosas. Es improbable que el general enemigo espere más tiempo que este día para actuar, y que nuestra victoria depende de contrarrestar su avance. Su estrategia es atacar. Así que simplemente contraatacas. Sencillo. Dijo Whisper. Farini chasqueó las mandíbulas, se estaba riendo de ella. No eres un soldado entre los guardianes sagrados, claro, quiero decir, con todo respeto, susurro sagrado. Pero tienen al menos dos formas principales de ataque. Pueden intentar una carga directa de caballería, con la esperanza de destrozar nuestras líneas. O pueden dejar la caballería en reserva y atacar con su infantería. Ambos enfoques tienen sus pros y sus contras, y lo más importante, no podemos defendernos de forma fiable contra ambos a la vez. No con nuestros reclutas apenas entrenados. Incluso si ganamos en una batalla desfavorable, las pérdidas podrían poner fin a nuestra cruzada en ese mismo instante. Susurro le rascó la mejilla. Aunque no era una estratega, podía imaginar la situación. Para Farini y Gresch, era una apuesta arriesgada. Nuestros espías humanos tampoco lograron descubrir los planes del enemigo, quizás si nos retiramos y dejamos al ejército del Gran Rey en este cuello de botella, pero entonces, nuestra moral se desplomaría. Nuestros suministros tampoco son infinitos, Farini seguía reflexionando, pero ahora sus pensamientos se dirigían principalmente a sí mismo. Susurro resopló. Bueno, no necesitaba preguntarle a su padre para saber qué habría querido. Farini tenía que triunfar, y si eso requería conseguir esos malditos planes de batalla, Whisper lo haría ella misma si es necesario. Tenía que haber una forma de escabullirse de las avispas. O quizás. Whisper cerró los ojos y se concentró. Con o sin la suficiente autoridad, estaba a punto de organizar esta misión. Los B-Marines fracasaron solo porque su plan no era lo suficientemente bueno. Capítulo 293. Nuestros planes estaban bien, agente Whisper, respondió Vladimir con dureza. Tú fuiste quien dijo que arrojar ollas de fuego sobre la colmena de avispas de papel arruinaría nuestro secreto. Whisper resopló. Apenas le explicó la situación a Vladimir y ya le estaban diciendo que se retirara. Y Whisper tuvo que volar hasta el campamento secreto de Vladimir dentro de la tienda secreta de Farini, construida solo para abejas, para hablar con ella, ya que Vladimir no era una B-Marine. La capacidad de la comandante Vladimir para enviar mensajes telepáticos tenía un alcance de solo 10 metros, y normalmente Whisper solo hablaba con ella a través del segundo al mando de Vladimir. Vladimir frunció el ceño a Whisper, pero el agente permaneció valiente e irritado. Solo estaba transfiriendo las palabras del agente jefe. Y lo arruinaría todo, sí. Por eso digo que necesitamos un plan mejor. ¿Podrías escucharlo? Rápido. Mis fuerzas participarán en la batalla de mañana y necesito todo el tiempo del mundo para prepararme. Esto mejorará aún más las posibilidades de nuestros humanos. Whisper no estaba tan seguro. En una batalla abierta, será más difícil mantener el secreto y ser efectivo a la vez. Mi plan requiere 2 escuadrones de sabuesos, le dijo a Vladimir. Primero, ¿quieres enviar un señuelo? No funcionará. Fue lo segundo que pensé, y las avispas simplemente cazaron a ambos escuadrones. Whisper frunció el ceño. Entonces menos mal que un señuelo no era mi plan. Pero, espera, ¿qué fue lo primero? Quemarles el nido, claro.
Me recuerda muchísimo a mi primera batalla contra las avispas asesinas cerca de la Colmena Ridge. Bueno, entonces solo era un campamento. Bloodymine pareció nostálgica por un momento. Lo que daría por haberlas quemado a todas en aquel entonces. Verlas morir de la noche a la mañana como en el nido de avispas. Si mi plan funciona, y funcionará. Estas avispas no serán un problema para nosotros, dijo Susurro, agitando la mano. Así que, como dije, este plan necesitará 2 escuadrones. Bloodymine escuchó atentamente y su expresión se volvió cada vez más pensativa a medida que aprendía más. Tienes una mente astuta, agente Whisper. Los riesgos de este plan siguen siendo altos, pero es posible. Y por una victoria garantizada y el éxito del que nuestro padre quiere oír hablar, 2 escuadrones de mis soldados arriesgarán sus vidas con gusto. Whisper exhaló aliviado. Genial. Los coordinaré y les daré instrucciones, si me lo permite, comandante Bloodymine. Al fin y al cabo, es mi plan, y he recopilado todos los informes que recibimos sobre el mapa del campamento enemigo. Bloodymine asintió. Sí. Dame 1 hora y te mostraré los escuadrones. En 2 horas, los escuadrones volaron hacia el campamento enemigo. La zona que las avispas de papel consideraban su dominio comenzaba a cierta distancia. Allí, los sabuesos podían oler las feromonas remanentes en el aire, y algunas avispas probablemente percibían el olor de las abejas. Este fue el destino del primer grupo de exploración que se dirigió hacia allí. Este grupo se había retirado, y el siguiente, al igual que los sabuesos bajo el mando de Susurro, llegó cubierto de tierra que ocultaba su rastro. No por mucho tiempo, ni desde la distancia suficiente. Simplemente aumentó el tiempo que una abeja tenía hasta que la encontraba uno de los muchos cazadores de avispas errantes. Después de esto, cada vez más avispas se unían al ataque, hasta que las abejas eran completamente abrumadas o se alejaban lo suficiente. Al menos las avispas seguían siendo más lentas que las abejas, pero no mucho. El grupo 1 está en posición, agente Whisper, llegó un mensaje telepático a Whisper. El grupo 2 también está en posición. Percibimos un antiguo olor a avispa. Si nos alejamos más, nos perseguirán, llegó otro mensaje. En ese momento, Susurro estaba a salvo, sentada bajo el calor de Fabini, pero sin escuchar sus pensamientos. Toda su concentración estaba en liderar a los grupos, y en su mente solo estaban sus mensajes telepáticos y un mapa mental del campamento enemigo y sus alrededores. Grupo 1, a mi orden, avancen a toda velocidad y no se detengan. El sol, desde donde se encuentran, debería ser su primer objetivo. Infórmenme en cuanto confirmen su rastro. Entendido, agente Whisper. Grupo 2, esperen la señal. Grupo 1, adelante. Sí, agente Whisper. Susurro no podía verlos, pero imaginó cómo los sabuesos se ponían sus cascos protectores y se lanzaban hacia adelante, justo sobre el bosque. El ruido de sus alas llamaba la atención, incluso el de las avispas, pero la velocidad era mucho más importante. Ahora el grupo 1 tenía solo unos minutos antes de que las avispas cayeran sobre ellos, y tuvieron que hacer mucho en ese corto tiempo. Whisper esperaba ansiosamente el informe y deseó tener una vela para medir el tiempo, o incluso uno de los ruidosos relojes mecánicos que usaban los humanos ricos. Pero solo tenía un reloj de sol portátil, que no era lo suficientemente preciso e inútil bajo el sombrero de Fabini. Así que solo contó los golpecitos de sus dedos en la rodilla. Whisper contó 495 antes de que llegara otro mensaje del sargento Beound del grupo 1. Olfateamos muchos caballos. Un grupo grande en 3 turnos de baile y uno un poco más pequeño en 9, ambos a la misma distancia. Aún no hay avispas. ¿Siguientes órdenes? Los giros de baile eran una forma algo anticuada, pero instintivamente fácil de entender, de medir el ángulo de dirección. Se contaba desde la posición del sol, siempre hacia la derecha. Whisper tuvo en cuenta todo esto en su mapa mental. Dale 9 vueltas de baile, respondió ella. Este era el grupo de caballos más cercano al nido de avispas. Y estos caballos eran el siguiente objetivo del plan de Susurro. Sí, agente Whisper. Me mudo. ¿Recuerdan sus instrucciones, grupo 1? Preguntó Whisper. Sí, agente. Usaremos nuestra telepatía y nuestros aguijones para asustar a las bestias y hacer que corran hacia el nido de avispas de papel. Las bestias caballos son fáciles de asustar, así que es una tarea sencilla. Entonces informa cuando. Alerta. Nos persigue una avispa.
Capítulo 294. Una sola avispa de papel no era terriblemente peligrosa, pero sí una amenaza. Las avispas de papel ya eran el doble de altas que las abejas, y su evolución les proporcionó garras mortales y peligrosas, e inmunidad al veneno. Whisper sabía que un escuadrón de sabuesos rodearía y derrotaría a una sola avispa, de todas formas, incluso si algunas resultaran heridas o incluso murieran. Pero una avispa cerca significaba que ya estaban siendo cazadas y perseguidas. No pueden bajar el ritmo, Grupo 1. Le comunicó Whisper al sargento Beoun del grupo. Sigan avanzando hacia su objetivo y sigan informando de la situación. Comprendido. Hubo silencio después de este mensaje, y Whisper mordió nerviosamente su garra. Tenía el segundo grupo de sabuesos solo para este momento inevitable. Whisper sabía que eran demasiadas avispas como para distraerlas con un señuelo, así que eran más bien una protección en caso de que el primer grupo quedara atrapado o cayera antes de siquiera comenzar su objetivo. Quizás ya era el momento de enviarlos. Whisper negó con la cabeza. No podía permitirse dudar ni entrar en pánico. Si enviaba al segundo grupo demasiado pronto, solo atraería más atención de las avispas sin lograr nada. En lugar de eso, se centró nuevamente en la imagen mental del campo de batalla. La sargento Beoun continuó describiéndolo en sus mensajes mentales. A pesar de la tensión, su voz mental era firme y controlada. La avispa está detrás de nosotros. Hay otra a la vista, pero aún no se ha unido a la primera. La distancia al objetivo es de 500 metros. Las vemos. No están en ningún edificio. También hay humanos cerca. 6. No está claro si nos han detectado. Susurro dejó escapar un suspiro de satisfacción. Había elegido una buena dirección. Si los caballos estaban en sus establos, sería difícil sacarlos de allí. Pero, por lo que sabía, este grupo de caballos se encontraba en el límite del campamento, que carecía incluso de las construcciones más provisionales. Entendido, sargento. No se moleste en esconderse de los humanos. Entendido. Estamos cerca de las bestias caballo. Nos han visto. Son 5. Las avispas nos persiguen, pero les llevamos ventaja. Usa el caballo más cercano, no importa. Lucha contra la avispa el tiempo que sea necesario para dirigirla a su nido. Sí. Ya se hace el asustado, será fácil, mierda. Ahí está la tercera avispa, dijo el sargento Beoun por fin, realmente disgustado. Nos alcanzarán enseguida. 3 avispas evolucionadas contra 11 sabuesos. Un duelo muy parejo. Whisper sabía que ese era el momento. Sigan trabajando, dijo firmemente al grupo 1. Luego se centró en el sargento del grupo 2. Adelante, grupo 2. Sigan al primer grupo, sigan su rastro. Lo más rápido posible. Sí, agente Whisper. A toda velocidad. Dado que el grupo 1 ya había reunido a la mayoría de las abejas en las inmediaciones de su camino, Whisper esperaba que esta táctica permitiera que el grupo 2 pasara prácticamente desapercibido, al menos hasta que alcanzaran al grupo 1. Era asombroso lo bien que olían estas avispas de papel. Solo los sabuesos podían rastrear a otro sabueso por el aire después de que se cubriera de tierra para ocultar su olor. Pero si estas avispas de papel no fueran tan sensibles, no serían un problema. Ahora Whisper tenía que centrarse en 2 grupos a la vez. Era aún más complicado. Estamos detectando avispas más adelante, informó el grupo 2 a Whisper una docena de segundos después. El caballo ha sido picado. Un sabueso intenta dirigirlo, pero está presa del pánico. Los humanos y los demás caballos también actúan de forma caótica. Las avispas ya casi están allí, informó el grupo 1 casi al mismo tiempo. 2 informes se superpusieron en la cabeza de Whisper, haciéndola estremecer. Siempre era difícil escuchar varios mensajes mentales a la vez. Pero ella no era nadie. Era una agente experimentada que pasaba más tiempo hablando telepáticamente que en voz alta. Al instante siguiente, empezó a enviar respuestas. No podía enviar 2 mensajes diferentes a la vez, solo dividir un mensaje a varias personas, así que se centró primero en el grupo 1. Era más urgente. Olvídate de la telepatía. Asusta a un caballo y llévalo en la dirección correcta con tus zumbidos y gritos. Le dijo Whisper al sargento del grupo 1. Al sargento del grupo 2 simplemente le dijo que siguiera avanzando. Las avispas nos han alcanzado. 9 sabuesos las están combatiendo. El resto intenta asustar al caballo bestia. Una de ellas huyó.
Son rápidas. No estoy seguro de que podamos seguirles el ritmo. Los humanos también les están gritando a todas. Olfateamos al grupo 1. Vemos la pelea. 3 avispas adelante, 3 más alrededor del perímetro. Preparándose para ayudar a nuestras hermanas. No, grupo 2. Protejan el perímetro. Susurro cambió el objetivo de su mensaje y continuó al unísono. Grupo 1, si hacen correr a caballo, les dará un respiro de las avispas. Ambos grupos enviaron confirmaciones, tras lo cual Whisper tuvo que esperar de nuevo. Pero solo unos segundos. Está corriendo. La dirección está medio desviada, pero lo estamos controlando. Las avispas se quedaron atrás. Una hermana cayó. Más avispas vuelan desde la dirección del nido. Cuento 7. Alguien debe asegurarse de que el caballo alcance su designación, grupo 1, le dijo Whisper con gravedad. No puede desviarse a mitad de camino. No necesitaba decir en voz alta lo peligroso que era. Suicida, en realidad. Y el primer grupo comprendió lo peligrosa que sería su tarea cuando Whisper explicó el plan por primera vez. Comparados con ellos, el segundo grupo lo tuvo fácil. Sí. Por el Imperio y nuestro padre. Para el Imperio envió Whisper rápidamente y cambió al grupo 2 nuevamente, justo cuando enviaban su siguiente infieme. Estamos luchando contra 2, ahora 3 avispas. Una fue asesinada por un humano. Otro humano ataca a otra avispa, gravemente herida. Sus gritos son ensordecedores. Abandonen esta pelea, sigan al grupo 1. Ganen un poco de tiempo para ellos, ordenó Whisper. Esperaba poder al menos ordenar al grupo 2 que se retirara antes de que todos murieran. El éxito o el fracaso de su plan se decidiría ahora. Capítulo 295. Entendido. Algunos humanos también siguen al grupo 1, informó el grupo 2. Whisper asintió para sí misma. Todo iba bien hasta ahora, pero la operación aún no había terminado. Ya casi llegamos. Las avispas nos interceptan. Comunicaron los sargentos del primer grupo un momento después. Pero tenemos a una persona en posición para la etapa final del plan. Sigue luchando. Dijo Whisper con todo el ánimo que un mensaje telepático podía dar. Vuelvo al segundo grupo. Unas avispas se movieron para cazarlos, agente Whisper, y nuestra carga se hizo más ligera, respondió el sargento del primer grupo. Aún quedan más de una docena por delante, y muchos más dentro del nido. Pero la bestia está ciega de miedo. No los notará. Un Beound ha caído, pero está vivo, comunicó el sargento del segundo grupo, coincidiendo parcialmente con el mensaje del otro sargento. Las avispas no nos dejan avanzar, pero los humanos persiguen al caballo bestia del primer grupo. Toma a tu hermana y comienza la retirada, ordenó Whisper al grupo 2. Entendido. Aún podemos combatirlos, siempre y cuando no nos rodeen. El grupo 1 tuvo que continuar solo un poco más. Solo un poco más. La bestia está en posición. Atacamos. Informó el grupo 1. Whisper contuvo la respiración, esperando el resto del infieme. Esta era la parte clave del plan. El caballo bestia, ya asustado y dolorido por las picaduras de abeja, fue perseguido directamente hacia el nido de avispas, guiado por mensajes telepáticos de los sabuesos. Mientras tanto, otros caballos bestia corrían despavoridos y los humanos perseguían a sus preciados animales domesticados. Un éxito. El caballo bestia cayó a 100 metros del nido de avispas de papel, agente susurro. Rompió muchas cosas y grita de dolor. Los humanos ya corren hacia él. No podemos retirarnos con seguridad. Las avispas nos rodean, pero podemos morir con honor. Whisper imaginó vívidamente cómo sucedió esto. Una sola picadura en la pata o en el ojo de un caballo habría bastado para que el caballo cambiara de dirección rápidamente. Una criatura tan grande era extremadamente torpe, incluso más que un humano. Caería y se aplastaría con su propio peso. Ahora los humanos se reunían a su alrededor y se encontraban con el avispero, lleno de avispas furiosas, muchas de las cuales se congregaban cerca del caballo. Incluso les atribuían la lesión del caballo, porque las avispas eran más grandes y brillantes que las abejas, y también más furiosas, propensas a picar a cualquiera que se acercara a sus avísperos. Después de eso, Bloodimina no tendrá que esperar a que Farini se encargue del nido. Sus enemigos lo harán, y mientras luchan contra las abejas, el agente abejas por fin podrá ver lo que planeaba el ejército del Gran Rey. Un plan arriesgado, y con muchas cosas que podrían salir mal, pero hasta ahora estaba funcionando.
En el peor de los casos, una pérdida de 2 docenas de Beowulfs no sería demasiado terrible para las fuerzas de Bloodimina. Gracias por su servicio, hermanas, dijo Whisper al grupo 1, dirigiendo su mensaje a todas a la vez. 3 más resultaron heridos, pero las avispas están cambiando de objetivo. Los caballos bestias y los humanos tan cerca de su nido deben estar despertando sus instintos defensivos, comunicó el sargento del segundo grupo. Estos 3 pueden llevar al cuarto a un lugar seguro. Ya podemos retirarnos en grupo. Whisper dudó por un momento. Si los humanos estaban distrayendo a las avispas, quizás el primer grupo también tuvo una oportunidad. Como si este mensaje hubiera llegado a su mente, el sargento del grupo 1 informó al instante siguiente. Una avispa ha caído, 3 avispas se acaban de separar de las que nos atacaron y se volvieron contra la bestia. Quedan 4, 5 de nosotros podemos luchar. Un marine habría dicho que esas son buenas posibilidades. El sargento hizo una pausa. Lo siento, agente, ese informe fue poco profesional. ¿Sus hermanas realmente estaban muriendo heroicamente? Whisper hizo una mueca. Si padre estuviera allí, él mismo irrumpiría con su brillante armadura y su lanza dorada y mataría a todas las avispas de un solo golpe. El padre no estaba allí y la responsabilidad recaía sobre Whisper. Grupo 2, dejen que los heridos se retiren a un lugar más seguro por su cuenta. Quienes puedan luchar lo suficientemente bien, intenten sacar al grupo 1. Los humanos les servirán de distracción. Entonces, grupo 1, esperen. Les envié al grupo 2. Despejen el paso y vuelen lo más rápido posible. No se debía solo a su deseo de salvar a varios peons más, incluso si eso significaba arriesgar a otros peons, decidió Whisper. Las probabilidades de que los humanos culparan de todo a las avispas eran mayores si se encontraban menos abejas, vivas o muertas, en la zona. Sí, agente Whisper. Entendido. Resistiremos. Los humanos ya casi están allí. Las avispas abandonan sus nidos solo para amenazarlos. Se acercan más humanos a lo lejos. Será un éxito, incluso si ambos grupos mueren aquí ahora. No mueras, respondió Whisper con severidad al sargento del primer grupo. Ella esperó de nuevo. Ha caído una avispa. Casi llegamos al grupo 1, informó el sargento del segundo grupo, casi al mismo tiempo que el sargento del primer grupo decía prácticamente lo mismo. Ahora ambas relataron los mismos hechos, lo que aumentó el creciente dolor de cabeza de Whisper, pero ella se mantuvo fuerte, porque sus hermanas se mantuvieron aún más fuertes. Mataron 2 avispas más y las demás se distrajeron cada vez más con los humanos, aunque el caballo finalmente murió y dejó de atraer su atención. Para entonces, quedaban 4 abejas en el primer grupo y 7 en el segundo, sin contar a las heridas que se retiraron antes. Retirándonos, dijo la sargento del grupo 1. Tras una breve pausa, añadió. Las avispas nos persiguen, pero somos más rápidos. Retírate hasta que estés completamente a salvo, ordenó Whisper. Ahora, el éxito de la misión estaba fuera de su control y en manos de los humanos. Whisper exhaló profundamente y esperó nuevas noticias. Llegaron un minuto después. Las avispas dejaron de perseguirnos. Los heridos también están con nosotros, comunicó el sargento del grupo 1. Veo humanos llevando antorchas al nido. Susurró radiante. Un éxito, entonces. Regresa con nosotros lo antes posible. Le pediré a Bloodimina que te recompense de alguna manera. Whisper aún tenía que volar en persona para decirle a Bloodimina que ya podía enviar un escuadrón de espionaje. Pero esta era una tarea mucho más placentera, aunque eso significara librarse de Farini. Capítulo 296. La lucha de los humanos con las avispas no solo distrajo a los enemigos, sino que también afectó a las avispas. Sin ellas, las abejas exploradoras podían escabullirse y escuchar los planes de los humanos sin interrupciones. Nunca tuvieron oportunidad de asesinar al general enemigo durante el día, pero para entonces ya no tenía importancia. Farini fue informado de los planes del enemigo. Con esta ventaja, su ejército se enfrentó al del Gran Rey y lo aplastó. Los B-marines de Bloodimina atacaron a muchos humanos en esta batalla, ayudando aún más a los soldados de Farini, pasando desapercibidos cerca del suelo y a los pies de la gente. Solo existían rumores sobre la ira divina que a veces golpeaba a los soldados enemigos momentos antes de que sus golpes cayeran sobre alguien. Los soldados enemigos que sobrevivieron huyeron aterrorizados.
Farini ordenó no perseguirlos, sino ofrecer a quienes desearan cambiar de bando un indulto total y un lugar en su ejército. Al fin y al cabo, seguían formando parte de la misma nación. Normalmente, esto crearía demasiadas oportunidades para que los espías ingresaran a las filas de Farini, pero con el agente Bes de su lado, no necesitaba preguntarse por los pensamientos ocultos de la gente. Al principio, pocos aceptaron la oferta de Farini. Pero después de que cumpliera con su promesa a los soldados que se cambiaron de bando, que consistían en el mismo salario y la misma comida que a todos los demás, cada vez más personas se acercaron al ejército de Farini con promesas de lealtad a su causa. Ahora, el ejército de Farini marchaba hacia la capital de la nación, mientras él enviaba mensajes a otros señores provinciales para que se unieran a él. Y, por supuesto, mientras esto sucedía, Farini nunca dejó de difundir las enseñanzas de la verdad al pueblo. En primer lugar, esto significó entrenar a nuevos curanderos y ayudar a muchos asentamientos que sufrían plagas tanto como Farini pudo. En segundo lugar, implicaba difundir el culto a las abejas y los postulados de la forma correcta de adorar a los dioses. Todo esto fue enviado desde la colmena supremo y transmitido a Farini por susurro, quien tuvo que prepararse durante varios minutos para poder pensar en ello sin reírse. Que el ejército de Farini, a pesar de su tamaño, no fuera destruido en su totalidad por las plagas, gracias a la estricta higiene que Farini le impuso, así como a la ayuda de las abejas médicas que aconsejaban sobre los tratamientos, para muchos fue otra prueba de su rectitud. Cada día se unían más personas, que no solo se llevaban consigo a sí mismas, sino también sus provisiones y dinero. Y la predicación de Farini, llena de su genuina fe, fue eficaz para que la gente creyera en la divinidad de las abejas, hasta el punto de que empezaron a venerar incluso a las abejas no evolucionadas que encontraban. Susurro, quien consideraba los éxitos de Farini como propios, se sintió sumamente complacida con este giro de los acontecimientos. Cuando informó de los últimos acontecimientos a la Suprema Colmena mediante una cadena telepática, no pudo ocultar su alegría en la voz de su mente. De todos modos, nadie más que el primer telépata de la cadena podrá atraparlo. Al igual que la cadena telepática no pudo brindarle la calidez que había en la voz mental de su padre cuando la felicitó a ella y a Farini por sus éxitos. Pero su trabajo apenas comenzaba. Felicidades, usuario. Has aumentado el progreso de la unificación entre humanos y abejas en un 0,00001%. Obtienes 100 puntos de desarrollo. Realmente tuve un largo camino por recorrer. Pero aún así fue agradable escuchar esto después del informe de Whisper. Miré los demás informes que tenía sobre la mesa frente a mí. Ahora estaban todos escritos en papel en lugar de tablillas de cera. Gracias a esto y a lo compacto que era el papel en comparación con las tablillas, aún había espacio para una taza de té de hierbas en la mesa, incluso con tantas pilas de informes para consultar. Después de 2 semanas, aunque la mayoría de nuestros archivos todavía estaban en cera, al menos todos los informes nuevos en IBE Supremo estaban escritos en este tosco papel hecho a mano. Pero sabiendo lo caro que era, todos fuimos muy parcos con ellos, y leer los garabatos de abejas escritos en letras diminutas se convirtió en una tortura aún peor para mis ojos. Aparté la vista de los escritos y pensé en mis próximos planes para Farini. Con la ayuda de los agentes, probablemente ni siquiera necesite sitiar la capital. Incluso los pronósticos de los oráculos ya decían que la suerte prometía estar de su lado en el futuro próximo. Whisper tendrá que darle instrucciones para que esté atento a los insectos más evolucionados. Podrían causar problemas no solo para las abejas, aunque este nido de avispas parecía una intervención intencional contra nosotros. Qué lástima no tener ni idea de qué traman los dioses, refunfuñé. Con tantos activos, ni siquiera mis oráculos pueden predecir qué les lanzarán a las abejas. La diosa de las abejas me odia, pero al menos el dios de la humanidad podría haberme dado una pista. Tal vez pensaron que mientras el imperio de las abejas no se derrumbara y ardiera, todo estaría bien. Extendí la mano para tomar un sorbo de té y me detuve al ver que algo se movía adentro. Pensando que era una hoja suelta, miré más de cerca y me preparé para sacarla. En cambio, me di cuenta de que vi un reflejo sorprendentemente claro del ojo de otra persona. Di un grito ahogado y casi dejo caer la taza, pero las olas no distorsionaron la imagen. En cambio, se movió sola, y la vista fue reemplazada por la imagen familiar de la gran cabeza de un pájaro. Nectus, por favor, no dejes caer este recipiente. Es mi forma más cómoda de llegar a ti, y me costó mucho abrirlo.
Talman Raj, el fracasado dios de los dodos y posiblemente mi mejor aliado. Casi olvido su promesa de contactarme. Rápidamente coloqué la taza sobre la mesa y miré dentro. Señor Dalman Raj. Espere, ¿no se meterá en problemas por contactarme así? Después de todo, me están vigilando, usted mismo lo dijo. He llegado a un acuerdo con el dios de la humanidad, respondió Dalman Raj. Digamos que hablo con su permiso, y mientras no me lleve a la corte, estoy a salvo. No debería. Se suponía que yo también debía ser su mensajero. Le ahorra esfuerzo en la negociación y algunos puntos de evolución. Asentí, fingiendo entender la compleja política divina. Entonces, ¿qué vino a decirme, señor Dalman Raj? Capítulo 297. El dios de la humanidad quería decir que aprueba tus esfuerzos por difundir tecnologías entre los humanos de este mundo. Lamentablemente para ti, Nectus, esta aprobación no te aportará nada sustancial. Los puntos de evolución que no llegan a tu sistema actualmente fortalecerán a los humanos de Tierra Omega 0048 contra enfermedades y otras calamidades. Fue muy raro oír una voz que salía de mi taza de té. Era mucho más grande que una imagen de Jesús en una tostada. Si alguien entraba, pensaría que me estaba volviendo loco. No, no lo harían. Mis hijas vieron cosas más raras. Pero ahora mismo, deseaba poder tomar un buen trago de té. En cambio, solo suspiré. Por supuesto, la humanidad de todo el mundo estaba en apuros. Estaba seguro de que si la diosa de las abejas tuviera alguna influencia de sobra, no la usaría para ayudarme, ni siquiera por principios. Ya veo. Gracias por la advertencia, señor Dalman Raj. Ahora sé que no debo esperar más de lo que esperaba, y ya me esperaba un montón de nada apestosa. La imagen de Dalman Raj en la copa estiró su cuello con la extraña sonrisa de pájaro del dios. Ya sabes que tu camino es difícil, Nectus. El mío también, y ahora mismo necesito tu ayuda. Tras nuestra última reunión, logré concertar varias alianzas menores, lo que también me permite hablar contigo ahora mismo. Pero necesito algo más para reincorporarme al juego de la evolución y poder actuar con plenitud. Me enderecé en mi asiento. ¿Qué es? Necesito que me añadas al panteón humano y me conviertas en un dios de alto rango, digno de mucha adoración y con su propio templo. Que debe ser construido por adoradores humanos, por supuesto. Fruncí el ceño, confundido. Según entendía las reglas, aunque nunca tuve la oportunidad de escucharlas completas, la adoración no les daba nada a los dioses. La capacidad de tener inteligencia y adorar cosas era relativamente reciente en el juego. Por eso al dios de la humanidad no le importaba a quién adoraba la gente. Y yo solo usaba la religión para unir a los humanos bajo mi mando. A diferencia de las abejas, eran muy susceptibles a ella. Sí, normalmente es inútil, dijo Dalman Raj, percibiendo mi confusión. Pero hice una apuesta pública de que puedo alcanzar la veneración humana, y regresar al juego a costa de los dioses que pierdan esta apuesta será mi recompensa. Arqueé las cejas. ¿Una apuesta, en serio? Dalman Raj chasqueó su gran pico con fastidio. Sí. Fue la prueba viviente de que nos convertimos en el hazmerreír. Hasta los mortales pueden ver lo patético que es. Los seres vivos no son innatamente mejores ni peores que otros, pero estos pavos reales pomposos no lo ven. Cuando sugerí que incluso un perdedor como yo puede ser venerado por criaturas inteligentes, se emocionaron al verme fracasar. Ja, sí, eso es muy típico de ellos. Espera, ¿fallar? No mencionaste las condiciones de fallo. Ah, me disculpo. Solo tienes un mes para que los humanos construyan un templo en mi honor y comiencen su adoración como el dios de los todos, que se ve como yo ahora. Y deben ser humanos, no abejas. Los dioses no ignoran la influencia que tienes sobre ellos, y les resulta demasiado fácil. El templo tampoco puede ser una simple cabaña, tiene que ser un santuario como Dios manda, al menos. Mis hombros cayeron. Luego mis manos se elevaron hacia el techo. Un mes. Es muy poco. Aunque convenza a los humanos lo suficientemente rápido, están demasiado ocupados luchando y no muriendo como para construir algo tan rápido. ¿Por qué siempre me asignan tareas con un límite de tiempo tan estricto? Y seguro que, si pierdo, habrá una penalización terriblemente severa y definitivamente no habrá segundas oportunidades. Dejé de quejarme y simplemente fruncí el ceño hacia la pared frente a mí. Mientras tanto, Dalman Raj continuó como si no hubiera escuchado mis quejas en absoluto.
Si tienes éxito, los dodos reaparecerán en este mundo. Haré todo lo posible por acercarlos a tu posición, para que nuestra especie pueda actuar en alianza. Esto me dará mucha más libertad de acción y también te ayudará en tu desarrollo. Si fallas, bueno, no serás castigado, y tengo poco que perder ahora mismo. Salvo mis esperanzas y sueños, y cualquier oportunidad de ayudarte a escapar de este juego cruel. En respuesta, miré con tristeza la imagen de Dalman Raj. Esto es todo lo que quería decir. Si tienes preguntas, Nectus, pregúntamelas ahora, mientras aún tenemos tiempo. Me sobresalté. Claro que tenía un montón de preguntas. ¿Puedes contarme más sobre la política divina? Quiero saber contra qué especies debo estar preparado para luchar. En resumen, todos. En resumen, la diosa de los avispones, en realidad, solo gobierna a los avispones asesinos gigantes, pero obtuvo este título de otras diosas avispas, le guarda un rencor particular a la diosa de las abejas, que no parece disiparse. Aunque hasta ahora no ha actuado abiertamente, te recomiendo que tengas cuidado. También hay algunos dioses de los virus que no lograron derrotar a los humanos en otros mundos y están ansiosos por volver a intentarlo en Tierra Omega, 0048. Chasqueé la lengua. Que hubiera más plagas no era nada nuevo, pero las avispas asesinas, hasta ahora, hemos eliminado todas las colmenas que hemos encontrado sin problemas. No he oído hablar de ningún problema con ellas hasta ahora. Pero claro, si quisiera preparar una colmena de superavispas invencibles, lo haría lejos de donde mi enemigo pudiera matarlas antes de que se desarrollaran por completo. Gracias, señor Dalman Raj. Quería hacer más preguntas, por ejemplo, escuchar la versión completa de las reglas del juego de la evolución, pero Dalman Raj habló primero. Nuestro tiempo se acabó. Debo irme antes de que alguien, excepto el dios de la humanidad, tenga derecho a llevarme ante la justicia. Espero volver a verte. Y la imagen en mi taza de té desapareció como si nunca hubiera sucedido. Tomé un buen sorbo. Bueno, ¿y cómo voy a completar esta tarea? Capítulo 298. Me tiré un mechón de pelo y empecé a recordar lo que recordaba del panteón humano. Debían tener un dios relacionado con las aves. ¿Pero los dodos? Había muchas historias sobre aves dragones. ¿Qué explicativo recopiló de los humanos y me envió a través de la cadena telepática? Pero todas eran aves voladoras. En un lugar como este reino, aves como los dodos se habrían extinguido fácilmente a causa de alguno de los muchos depredadores gigantescos. Solo las abejas no podían temerles, porque éramos insectos diminutos y dolorosos. Si quiero que los humanos acepten a Dalman Raj como un dios legítimo, tendré que inventar su leyenda desde cero, pensé. Y explicarles quiénes demonios eran los dodos. ¿Debería describir la versión de mi tierra o la de esta tierra? En Tierra Omega, 0048, un dodo común se parecerá más a los lagartos emplumados que a los dragones, supongo que no importaría, mientras siga siendo un dodo. ¿Un pájaro grande y tonto? Me puse a esbozar lo básico. Tras escuchar literalmente horas de transmisiones telepáticas, me sentí un experto en la religión local, que ya era fácil de entender. Había un montón de dioses, la mitad de los cuales estaban emparentados o casados con otro. Algunos parecían animales, tenían extremidades adicionales o montaban córceles extraños. Algunos probablemente eran venerados y conocidos solo en la región donde fueron inventados. Sin cambiarle el nombre, declaré a Dalman Raj un dios de la sabiduría que nació de un nuevo celestial gigante cuando los cataclismos azotaron el mundo. Me recordó a Tot, el antiguo dios egipcio de la sabiduría, quien también tenía cabeza de pájaro, así que fue una elección natural. En cuanto al dios existente de la sabiduría, podía compartir. Para su mito, escribí una leyenda sobre el dodo. Este era un dragón aterrador que nació sin alas debido a una maldición, y por eso vagaba furioso y mataba mortales. Pero Dalman Raj lo encontró y le dijo una palabra mágica que calmó su ira. Entonces Dalman Raj montó en el dodo y cabalgaron hacia el atardecer. Y por eso Dalman Raj tenía cabeza de dodo. Podría decirse que la secuencia de acontecimientos no cuadraba del todo, pero era un mito. No tenía por qué tener sentido absoluto. De hecho, la falta de sentido le daba más peso. ¿Un nuevo dios? Esto será un reto, para alguien más, porque yo, el agente Whisper, lo manejaré a la perfección, padre. Me respondió Whisper. Los humanos creerán lo que les digamos, cueste lo que cueste.
La cadena telepática no transmitió la seguridad de sus pensamientos, pero el texto fue suficiente. Había oído hablar mucho de su trabajo coordinando agentes y soldados en tierras humanas. Aunque tanto el agente jefe como la comandante Vladimina la consideraban principalmente una enviada, sabía que hablar tanto como Whisper era un trabajo duro. Pero ella tenía talento para ello. Haz que Explanatory revise esta leyenda para ver si suena convincente antes de dársela a Farini, si no le convence, tendrá que editarla, le respondí. Es muy importante que construya un templo para el nuevo dios lo antes posible, aunque sea pequeño. La gente también debe adorar a Dalman Raj. Organiza algunos milagros falsos si es necesario, aunque supongo que quienes ya han oído voces de guardianes no creerán tan fácilmente que provienen de un dios. Unos minutos después, recibí una respuesta. Aunque una cadena telepática era una forma increíblemente rápida de enviar mensajes, ya había que repetirla decenas de veces para que llegara a su destino. Incluso con mensajes relativamente cortos, la respuesta se demoraba. Los mensajes largos, como el mito completo de Dalman Raj, tardaban horas en transmitirse. Por ello, he dispuesto a aumentar el ancho de banda de la cadena telepática añadiendo más telépatas a las posiciones. Y abejas adicionales como personal de apoyo. Y más turnos, para que nadie estuviera atrapado en estas posiciones solitarias por mucho tiempo. A pesar de todo esto, la cadena telepática todavía estaba lejos de ser instantánea. Mientras esperaba, tuve tiempo de leer otros informes que pospuse porque estaba escribiendo leyendas. Eso sí que fue multitarea. Farini se alegrará mucho al saber que hay más protectores divinos para la humanidad de los que él conocía, padre. No necesito hablar con él para saberlo. Pero seguiré tus instrucciones. Sé muy bien que tú sabes más. Informaré de mis progresos. Quizás debería empezar a introducir reglas para acortar los mensajes. Algo en lo que pensar mientras se completa la misión de Dalman Raj. O, siendo más realistas, hasta que hubo un problema que necesitaba resolver. Padre, Farini aceptó la noticia tan bien como esperaba. Quienes ya eran devotos de las abejas hicieron lo mismo, y la mayoría de su ejército simplemente cree todo lo que dice. El investigador explicativo inventó unas oraciones que ahora rezan en Dalman Raj. Pero construir un templo se convierte en un problema, me escribió Whisper 3 días después. Farini le ordenó a un constructor humano que planificara su construcción, pero ni siquiera pudo decidir cómo sería el templo hasta que le dije a Farini que lo obligara a decidir. Dejé escapar un suspiro, pero ese no era el final del mensaje todavía. Pero ahora no puede terminar de planificar las partes prácticas de los diseños, alegando que todo se desmoronará si no es preciso. Me temo que esto podría tardar demasiado, padre. Farini y los agentes ya buscan más constructores humanos para esto, pero quienes pueden construir templos son sorprendentemente escasos, así que el proyecto se retrasará, padre. Debes saber esto. El telépata que transmitió el mensaje señaló su final. Resoplé y me burlé. ¿Farini intentaba construir Notre Dame allí? Al diablo con esto. El templo tuvo que ser construido por adoradores humanos, nadie dijo nada sobre quién tenía que ser su arquitecto. Capítulo 299. Traedme al mejor, al constructor más inteligente que tenemos. Por favor. Grité, dirigiéndome a los asistentes, de los cuales al menos uno siempre estaba esperando cerca de mi estudio, a la distancia de donde podía oírme. En un momento, la puerta se abrió una rendija y vi al jefe de asistentes Elpinands mirando a través de ella. La mejor secretaria que podría desear. ¿Es esta una orden para iniciar un examen de todos los constructores para encontrar al mejor, padre? Preguntó. Hice una mueca. No. Solo, tráeme un constructor. Un comandante constructor o un jefe constructor, quien tenga tiempo libre ahora mismo. La expresión de manos ayudante se aclaró. Ah, ya entiendo. Enseguida, padre. Mientras espera, ¿necesita algo para picar o más té? Eché un vistazo a mi taza que llevaba mucho tiempo vacía y me froté el estómago. Sí, por favor. ¿Para qué necesitabas un constructor, padre? Preguntó el comandante constructor B66, 66, 66 tras entrar en mi estudio. ¿Necesitas una habitación nueva o arreglar algo? La chica ya había girado la cabeza mientras buscaba algo en lo que pudiera usar sus habilidades. Su cabello, que le llegaba casi a los hombros, estaba recogido en una trenza, señal de su edad, igual que las primeras arrugas de su rostro.
Mis hijas crecieron demasiado rápido, y nunca tuve suficiente sangre para mantenerlas jóvenes. Diablos, ni yo mismo estaba rejuveneciendo. Pero su espíritu siempre se mantuvo joven y optimista, y B66, 66, 66 lo confirmó después de escuchar mi respuesta. No, pero podría tener una tarea especial para ti y tus subordinados, hija. ¿Una tarea? B66, 66, 66 sonrió alegremente y se balanceó de puntillas como una adolescente. Había una emoción infantil en su voz. ¿Algo muy especial que le encargarías personalmente en lugar de pedírselo al asesor Workader? Asentí. ¿Eres bueno con la planificación de edificios? Sí. B66, 66, 66 se llenó de orgullo. Fui a un curso de secundaria para aprender a dibujar planos para otros constructores. Luego, otro curso de administración para ser jefa. Ahora puedo construir casi cualquier cosa. Sonreí. B66, 66, 66 definitivamente tenía experiencia, talento y ganas de construir. Necesitas construir un edificio muy especial. Podría ser el proyecto más grande de tu vida, literalmente. Le expliqué sobre el templo de Dalmanrach y el fracaso de los arquitectos humanos al diseñarlo. Cuanto más hablaba, más emocionada parecía B66, 66, 66, hasta que tuve que ofrecerle una silla antes de que se desmayara de pura emoción. El edificio más grande, un templo, oh, ¿no podría ser un templo para ti también, padre? Dijo B66, 66, 66 sin aliento. No, tiene que ser Dalmanrach. No te preocupes, los humanos ya me veneran. Agité la mano. Lo de siempre. No olvides que para ellos somos criaturas divinas, y así es como debemos aparentar. La cabeza de B66, 66, 66 se movía hacia arriba y hacia abajo. Sí, 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 ay, ¿cuánta madera se necesitaría para construir esto? No. Los humanos no usan madera para construir, ¿verdad? Luego ladrillos. Piedra. Cera. No, espera, cera no. No aguantará algo tan grande y pesado. Guardó silencio y se cubrió la cabeza con las manos. Su rostro se contrajo en una intensa concentración, y casi pude ver las imágenes fugaces de los planos de construcción en sus ojos. Ordenaré a un jinete de dragón que te lleve a la obra, continué, sintiéndome aún más tranquilo con mi idea y mi candidato. Resuelve o pasa a otros todos los asuntos pendientes que tengas en la colmena supremo para mañana por la mañana. Trae contigo a quien consideres necesario para que este proyecto se complete lo antes posible. Quizás un artista para la decoración del templo. Me encogí de hombros. ¿Artistas? Puedo hacer las decoraciones yo solo. Negó E66, 66, 66 con vehemencia. Este es mi proyecto, ¿no? Por favor, déjenme. Me rasqué la mejilla. Bien, si así lo crees. La decoración debe ser al estilo humano. El investigador explicativo te lo explicará todo. Y el agente susurro te ayudará a comunicarte con otros humanos. Al fin y al cabo, serán ellos quienes construyan. Las abejas no deben construir nada en el templo con las manos, aunque quieras. Los hombros de B66, 66, 66 se desplomaron. Sé que el templo debe ser tan grande como el de un humano, pero aún así podríamos haber hecho algo, no confío en que los humanos lo hagan todo lo suficientemente bien. Son demasiado grandes y rudimentarios. Así es como debe ser, dije con severidad. Es muy importante por razones que te dejarán aún más perplejo, B66, 66, 66. Simplemente haz esto, y si no puedes, tendré que buscar a alguien más para esta tarea. No, no, lo haré yo. Me reí al ver cómo B66, 66, 66 saltó agitada y empezó a agitar los brazos. No es que esperara otra reacción. Trae tu propio papel, le dije también. El que usan los humanos es demasiado grueso para ti, y lo único que tienen nuestras fuerzas en la tierra humana son tablillas de cera. Le di a B66, 66, 66 algunas instrucciones adicionales, familiarizándola preventivamente con las personas más importantes de los alrededores de Farini. Y también con el propio Farini, que era igual de importante para el trabajo de B66, 66, 66. Buena suerte ahí fuera, le dije finalmente a la abeja mientras le acariciaba la cabeza y le alborotaba el pelo.
Ella lo tomó con una sonrisa tímida. Gracias, padre, todavía no he hecho nada, y ya me das palmaditas en la cabeza. Siempre usaré sombrero después de hoy, para que no se me escape la alegría. Prometió B66, 66, 66. Gracias. Gracias por esta tarea, padre. Y entonces ella salió corriendo de la habitación antes de que yo pudiera intentar reaccionar con algo más que una sonrisa perpleja. Me puse una mano sobre el pecho. Momentos como estos me llenaban el corazón de alegría, quería compartir este sentimiento con alguien, y pensé que organizar el resto de la misión de B66, 66, 66 sería mucho más fácil si tuviera ayuda. Una imagen se formó en mi cabeza, y un mensaje telepático fue enviado a esta persona inmediatamente después. Andy. Andy, no te estoy distrayendo, ¿verdad? Nectus. No, solo estaba inspeccionando las celdas de cría. Bueno, no vas a creer lo que acaba de decir B66, 66, 66. A veces nuestras chicas son demasiado lindas. En fin, ¿podrías ayudarme un poco, mi emperatriz? Capítulo 300. Una nueva tarea significaba más trabajo para todos. Y Whisper nuevamente estaba en el corazón de la alianza humano-abeja, supervisando las tareas más vitales. A veces, como ahora mismo, literalmente. Whisper se inclinaba sobre el hombro de B66, 66, 66 y la observaba dibujar con carboncillo en una hoja de papel. La abeja constructor llegó al campamento de Farini hace 2 días, sorprendiéndolo con la vista del dragón domesticado que transportaba abejas y suministros. Después de eso, B66, 66, 66 y su equipo de constructores se pusieron a trabajar inmediatamente. Cualquier suministro que no trajeron consigo, B66, 66, 66 lo obtuvo del investigador explicativo. Por orden de susurro, Farini dejó que B66, 66, 66 revisara los planos inacabados del otro arquitecto. El arquitecto en cuestión no estaba contento, pero no se atrevió a protestar ante un lord. B66, 66, 66 pasó mucho tiempo haciéndole preguntas a Farini y a Explicative sobre varios detalles del estilo de construcción de los humanos, luego pasó otro día con su equipo estudiando el lugar donde Farini planeaba construir un templo. En ese momento, el ejército de Farini estaba estacionado en una de las ciudades más grandes, descansando y reuniendo suministros y gente de la región mientras los caminos se secaban después de las recientes tormentas. Pronto, el ejército avanzaría contra el Gran Rey, pero durante la siguiente semana estarían estacionarios y Farini podría vigilar el edificio del templo en persona. Lo que significaba que Whisper podía hacer lo mismo. B66, 66, 66 ignoró a la abeja que se inclinaba sobre su hombro. Desde que terminó de medir la extensión de llanura yerma y empezó a dibujar, solo hizo pausas para comer y dormir. ¿De verdad es tan difícil planificar edificios? Preguntó Whisper. ¿Cuándo terminarás, hermana? No me apures. Esto es extremadamente delicado. Un edificio tan grande puede caerse por la más mínima debilidad en sus paredes. Reprendió B66, 66, 66 sin levantar la vista. De todas formas, lo haré más rápido que este humano. Susurró resopló, un poco molesta con su hermana mucho mayor. Entonces vio a B66, 66, 66 añadir otra línea al tejado del templo y escribir cálculos terriblemente complicados en el lateral de la hoja. El agente se apartó de B66, 66, 66, sintiéndose un poco deslumbrado. Quizás debería hacer algo más propio de mi especialidad, decidió Whisper y dejó de molestar a B66, 66, 66. Algunas personas se preguntaban por qué Farini ordenaría construir un templo en un momento como este. Otros estaban seguros de que simplemente estaba pidiendo más bendiciones de los dioses para ayudarlo a derrotar al gran rey. Según informes que recibió Whisper, algunas personas también afirmaron que el nuevo dios para el que Farini estaba construyendo un templo era en realidad un demonio. Que las revelaciones divinas de Farini eran solo una señal de que estaba poseído por un demonio. Susurro elogió a los agentes que le dieron los nombres de estas personas y se los pasaron a Farini. Este no los mató, como Susurro casi quiso proponer, sino que los envió a las patrullas más lejanas y a otros trabajos remotos donde no podían hablar con otros ni difundir sus ideas.
Mientras tanto, B66, 66, 66 declaró que sus planes estaban lo suficientemente completos como para que los humanos pudieran comenzar a hacer los cimientos del templo. Con los cimientos, explicó, se puede hacer poco, pero no demasiado. Estos serán grandes cimientos, así que el resto del templo definitivamente no se hundirá ni se inundará. Ah, no te molestes en entender, hermana, susurró. Ni siquiera eres cerca de una constructora. Whisper puso los ojos en blanco. Ese día, otro dragón llegó a ella y a otras abejas en tierras humanas. Whisper fue notificado con tiempo de antelación para que pudiera conocerlo, por supuesto, así que no fue del todo una sorpresa. Pero aún así fue una sorpresa. Este dragón transportaba agentes abejas recién entrenados en lugar de constructores, así como equipo y... ¿Oráculos? Preguntó Susurro, mirando a dos abejas frente a ella. Era la primera vez que veía oráculos en persona. Parecían comunes y corrientes, solo que un poco despistadas. Una era unos meses mayor, a juzgar por su pelo más largo. Ella intentó escanear sus pensamientos por la fuerza de la costumbre, pero lo que oía era un ruido que no le permitía entender nada. Sí, dijo el oráculo mayor. Nuestros sueños sobre el futuro mostraban peligro para este lugar. Vinimos a intentar definir este peligro y prevenirlo. Como mínimo, padre nos dijo que los ayudáramos a ti y a la humana Farini. Nos dijeron que tú eres, quien puede guiarnos hacia la mejor manera de ver las cosas. Es decir, necesitamos conocer el presente para encontrar el futuro, añadió el otro oráculo. Tu futuro es incierto. Pero tiene sus aguijones. Whisper se quedó mirando a los oráculos por otro momento. ¿Cómo era posible que tuviera hermanas con las que fuera tan difícil hablar? Nunca estuvo en esa situación. Incluso las hermanas que la molestaban eran fáciles de entender. El mejor lugar para aprender sobre el presente es a mi alrededor, decidió después de una breve pausa. Ah, y sabíamos que teníamos que darte esto, dijo la joven oráculo, tomando una de sus bolsas y sacando un frasco de vidrio irregular. Dentro había un líquido turbio y marrón. Whisper lo tomó y miró el líquido con curiosidad. ¿Esto es comida? No lo abras. Exclamó el oráculo mayor, intentando evitar que Whisper destapara el frasco. Son feromonas hipnóticas de polilla halcón. A veces funcionan, y a veces no. La consejera tabletina quiere que se prueben, y el oráculo jefe soñó que pueden ser útiles aquí. Todavía estamos intentando que este sueño se haga realidad. Whisper no entendió ni la mitad de lo que se decía, pero aún así sostuvo el frasco más fuerte contra su pecho. Me lo explicarás todo con más detalle. Luego te presentaré a Farini para que puedas observarnos. Luego, veremos cómo se construye el templo, ya que Farini pasa mucho tiempo aquí últimamente. Estaba orando y supervisando el edificio personalmente. Esto avivó el fervor de los trabajadores y difundió rumores favorables sobre él, lo cual Whisper aprobó. Los oráculos asintieron. Te seguiremos, hermana. El peligro también, pero llegaremos primero. Intenta no morir, porque entonces este templo definitivamente no se construirá a tiempo. Fin del capítulo 300.